Bueno, agradecerles primero su puntualidad, estar presentes. Ahorita estoy con... Entiendo que ustedes ya han llevado una materia que es selección por competencias. Sí me gustaría un poquito que ustedes me hagan un resumen, algo de lo que han ido avanzando con la anterior docente. Bueno, hasta donde yo he podido aprender, soy muy nueva en esto de recursos humanos, pero en resumen, lo que he entendido de todo lo que es la parte de competencias es que cuando nosotros estamos viendo un determinado trabajo, pues la persona o los participantes que están aspirando para ese puesto, aparte de toda la experiencia profesional o curricular, también necesita tener ciertas habilidades, digamos, concretas para ese determinado empleo, para la determinada empresa, puesto que no es lo mismo que soliciten un vendedor a que soliciten, no sé, un informático, alguien que vaya a trabajar con personas, alguien que solo trabaje con las máquinas. Entonces, creo que a lo que he visto, el tema de las competencias va más allá del campo general, sino involucra los aspectos personales, las habilidades personales que tiene cada uno para defenderse en determinado puesto laboral. Indira, te agradezco muchísimo tu participación. Sí, realmente has dicho una palabra clave que son habilidades, ¿no ve? Y ahora, bueno, ya hace más de 15 años que la selección en base a competencias es una herramienta que nos sirve para medir realmente, ¿no? Porque lo puedes incluir en todos los sistemas de recursos humanos, no solo en el sistema de selección, sino de desempeño, en el sistema de inducción, de capacitación, en todos los sistemas, ¿no? ¿Hay alguien que quisiera aportar a lo que Indira dijo? Sí, en cuanto a contenidos, hemos visto desde la gestión estratégica de las competencias, o sea, hemos visto la importancia de alinear los objetivos de recursos humanos o de la selección de personal a la estrategia general de la organización. También hemos visto análisis de los procesos, hemos visto todos los pasos para reclutamiento y selección. También hemos visto el proceso de reclutamiento y finalmente hemos visto los subsistemas de recursos humanos. Hemos visto cómo justamente cuál es la relación que tiene la gestión por competencias con todos los subsistemas de recursos humanos y basado en competencias. Ya, muchas gracias, Noelia. También nos dice Estefanía, habilidades, actitudes desarrolladas por unas personas. Bueno, Ángelo, buenas noches para ti. Y sí, bueno, me agrada saber que ustedes ya tienen una base en relación a lo que es competencias y sí les voy a compartir ahora esta definición que Boyatzis nos da de competencias, ¿no? Es un repertorio de algunos comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras. Se relacionan con puesta en práctica justamente de forma integrada, habilidades, actitudes y conocimientos. Entonces son estos tres elementos que nosotros vamos a poder medir en las competencias. Las habilidades, actitudes y conocimientos, ¿no? El grupo HEY, que también muchas de las organizaciones va adquiriendo este tipo de programa, ¿no? Nos dice que es un conjunto de conocimientos, experiencias y habilidades requeridas para desempeñar adecuadamente el cargo, lo que implica el grado de especialización técnica requerida para la amplitud de la gestión gerencial y el ejercicio activo y directo de las relaciones de persona a persona, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos conocimientos, experiencias, habilidades, ¿no? ¿Qué es lo interesante de poder trabajar con competencias? Que las podemos observar, se manifiesta en el comportamiento y las podemos medir. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hacer en la selección de personal una comparación
dentro de nuestros postulantes en base a las competencias, siendo más objetivos, dándole un grado o dándole un peso a la competencia, y vamos, por ejemplo, una competencia personal, podemos decir, trabajo en equipo. Entonces, si nosotros le vamos a poner una escala del 1 al 7, el trabajo en equipo, y vamos catalogando qué significa cada puntaje, ¿no? Desde el 0, que puede ser que no tiene nada de desarrollo de competencia, hasta un 7, donde la competencia está totalmente desarrollada, ¿no? Un 5 será, existen aspectos positivos de la competencia, pero otros aspectos se tiene que desarrollar. Entonces, realmente nos permite catalogar cada comportamiento en un número, ¿no? Entonces lo podemos medir y lo podemos observar. Es por eso que nosotros trabajamos mucho en competencias, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Acá Alcinda Choque nos habla de que la selección por competencia permite encontrar la persona idónea. Es justamente por esto, ¿no? Porque tenemos algo objetivo para medir. No sé si hay alguna consulta en relación a lo que hemos estado viendo. David McLellan comenzó ya el uso de competencias hace más de 20 años, ¿no? Viene del inglés competence. La motivación humana es la base sobre lo que se desarrolla este concepto. O sea, necesitas estar motivado para poder desarrollar la competencia, es decir, mover la competencia. Una persona fuertemente motivada por la comida va a hacer muchos comportamientos para poder llegar a alimentarse también. Ese es uno de los ejemplos. Y aquí ustedes, y está dentro de la presentación, pueden entrar a esta URL, ¿no? Donde les hablan realmente de repertorios de comportamiento de algunas competencias, ¿no? Van a ver esta página, es muy interesante dentro de lo que es recursos humanos, y pueden aplicar muchos de los aspectos en competencias acá. Bueno, como ustedes ya han llevado toda una materia, no es necesario profundizar más. Y sí quisiera empezar a trabajar lo que es la planeación y análisis preliminar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en un proceso de selección, tomando en cuenta que nuestra materia es evaluación psicológica? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer, apreciados colegas? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que uno de los primeros pasos es ver qué instrumentos vamos a utilizar en el momento de la evaluación, ¿no? Cuáles son los más pertinentes y los que nos van a servir, digamos, para recolectar los datos que nos va a soltar, digamos, que podamos hacer un buen reclutamiento del personal, ¿no? Ya. Alberto, muchísimas gracias. Y realmente me agrada poder escuchar las voces de ustedes, así que sí, les invito a poder conseguir unos micrófonos para la próxima y las próximas clases. Alberto, sí, es realmente, a ver, ¿qué instrumentos voy a utilizar? Pero antes de saber los instrumentos a utilizar, necesitamos conocer qué es lo que estamos buscando, cuál es la demanda de nuestro cliente. ¿Alguien conoce la definición de cliente interno, cliente externo? Estefanía nos dice, diseñar el proceso, es decir, ver los requisitos estarán dentro de la convocatoria. Ahí mismo, Estefanía, yo te invitaría a decir, para diseñar el proceso de selección, obviamente tenemos que saber la demanda. Y la demanda nos los da nuestro cliente. ¿Qué es cliente interno, cliente externo, colegas? No se animen a ver, Alberto, ¿sí? Ya, yo puedo entender un poco que cliente interno puede ser quizás los directivos o la alta gerencia de la misma empresa en la cual nosotros trabajamos. Y cliente externo puede referirse, sabes, que quizás una consultora, quizás nos han contratado como ser una consultora, más o menos. Algo más o menos yo entiendo, sí.
¿sí? Excelente. ¿Alguien más le he cortado? No sé quién era. Noelia, ¿tú querías decir algo? Sí, que si recursos humanos o la persona que va a contratar el personal está trabajando dentro de una empresa, cliente interno son todos los trabajadores de la empresa y cliente externo sería el cliente que está por fuera de la empresa, inclusive un proveedor. ¿Ya? Y es así, tanto Alberto como tú, Noelia, tienen razón. Yo trabajo en ética, no sé si ustedes conocen esta consultora, ¿no? O han escuchado hablar de recursos humanos, ¿no? Entonces nosotros siempre trabajamos con un cliente externo porque hacemos outsourcing, ¿no? Hacemos servicios, somos proveedores. Si ustedes, espero los sean así, ustedes lleguen a ser gerentes de un área de recursos humanos en alguna empresa o abren, digamos, su consultora, bueno, si abren la consultora van a tener un cliente externo, pero si ustedes trabajan en una organización, obviamente la demanda siempre va a ser de su cliente interno, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esta planeación y análisis preliminar? O sea, realmente es tan importante desde un punto para agarrar todas las variables psicológicas del proceso y de los evaluados, esta responsabilidad que tenemos que tener desde un inicio, ¿no? Por ejemplo, ¿la organización está en crecimiento o no? ¿Por qué será importante saber si esta variable, si está creciendo o no? ¿Cuál consideran ustedes que podría ser esta inquietud? ¿Por qué será importante saber esta variable? Y porque eso va a determinar la necesidad de personal a contratar. Puede ser uno de los motivos. El otro es si una organización está en crecimiento. Yo he conocido la banca, por ejemplo, un banco que ha crecido, ni ellos mismos se imaginaban el nivel de crecimiento que iban a tener en un año, ¿no? De tener 80 agencias han pasado a tener 200 agencias a nivel nacional. Bueno, y estaban buscando gerente de operaciones, lo llamaban ellos, ¿no? Entonces, una competencia indispensable para este gerente de operaciones es justamente una adaptación al cambio. Entonces, sí es importante saber si realmente es por el crecimiento de la organización que se está haciendo la búsqueda de este personal. Entonces, es importante saber en qué etapa de proceso está la organización, no solamente mirar el proceso de selección aislado, ¿no? Sino dentro de un contexto. La segunda variable muy importante es ¿quién tiene la autoridad para decidir la contratación de personal? ¿Por qué será importante tener en cuenta esto? Y en general son los gerentes de línea los que definen las incorporaciones. En general, sí, Noelia, pero lo importante es que nosotros tengamos que, vamos a decir, voy a utilizar esta palabra, tengamos que enamorar a la persona que va a decidir sobre el cargo y normalmente es la persona que va a supervisar. Ideal que puedas tener el compromiso del proceso de selección con tu gerente de área, ¿no? Pero mínimamente debería estar la persona que va a supervisar el cargo. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer todo un proceso de selección y resulta que al final, Indira, ¿me querías decir algo? No, Estefanía, Estefanía, dime. sí, no, justamente quería decirle lo que acaba de decir usted, ¿no? Que debemos de trabajar de la mano con el gerente para de esta forma poder lograr lo que se quiera para la empresa, ¿no? De otra forma estaríamos trabajando por nuestro lado y tal vez los resultados no vayan acordes o no sean beneficios para la organización, ¿no? Y debemos, por eso, trabajar de la... Sí, ahí Estefanía tienes toda la razón porque si no encantamos a nuestro personal, realmente
tenemos muy poco éxito de que el proceso de selección salga. Imagínense, hacen todo el proceso ustedes, entregan la terna, que eso es lo más cómodo y común que quiere, digamos, el personal, porque así no le demanda tiempo, pero al final no le gusta ninguno. Si ustedes los comprometen desde el inicio, incluso para hacer la prueba técnica, es mucho más probable que ustedes tengan éxito en el proceso de selección. Además, ustedes mismos van a ver las reacciones que tiene tu cliente interno cuando haces el assessment center, cuando haces un assessment grupal, si es que lo vas a hacer, estás en la entrevista, ¿no? En la entrevista final, tú mismo puedes medir las reacciones de tu cliente interno, ¿no? Y eso ya te da variables de análisis, ¿no? Dice, esta autoridad debe ir ligada al proceso de planificación general de la organización y la responsabilidad sobre presupuestos, ¿no? Entonces, él te tiene que autorizar cuánto se va a erogar en su salario, realmente qué parte sus responsabilidades dentro de una descripción de cargo, ¿no? Entonces, sí hay que tener todo eso muy en cuenta para el momento de hacer el proceso de selección. Y obviamente elaborar un cronograma de contrataciones, ¿no? Bueno, estos son algunos parámetros para una planeación, ver la rotación dentro de la empresa, digamos, en la banca normalmente son los cajeros, en una industria, a veces los ejecutivos de cuentas, los que tienen clientes y carteras, el número de personas que pueden atender a un cargo, por ejemplo, los oficiales de crédito, un número de proyectos a cargo, un número de personas bajo supervisión. Entonces, realmente hay que ver cuál es la situación del cargo dentro de la organización, ¿no? Siempre ponerlo dentro de un sistema, ¿no? No verlo aislado. Entonces hay que realizar un análisis de situación del proceso de selección dentro del contexto organizacional, realizar ajustes, ¿no? Con los clientes internos a quienes brindamos el servicio. Ahí sí quisiera ahora, ¿ustedes conocen lo que es una entrevista por incidentes críticos? Sí, ahí en esa entrevista entran las preguntas que son, bueno, valga la redundancia, de incidentes críticos, ¿no? No estoy tan seguro, no sé si me estoy confundiendo, pero son aquellas preguntas que tienen que ver con la reflexión, puede ser, o un poco con confrontar con experiencias pasadas al postulante o algo así, o nada que ver. No, Estefanía, gracias más bien por tu participación. No sé si alguien más quisiera decir algo antes de que le responda Estefanía. Yo escuché algo, pero tampoco estoy muy segura, al igual que mi compañera, ¿no? Que es una nueva técnica, que es un poquito más dura, tal vez si le puedo usar así el término, donde se suele preguntar cosas un poquito más directas, por ejemplo, la negociación del sueldo, de las horas de trabajo, si se puede trabajar bajo presión, algo así es lo que escuché alguna vez de ese tipo de entrevistas. No sé también si estoy en lo correcto. Ya, Indira, agradezco también tu participación y sí les voy a aclarar. Acá nos dice Ángelo, se plantea una situación inicial donde se haya tenido experiencia vivencial. Nos habla, ¿no? Que tuvo un impacto, ¿ya? Carolina, buenas noches también para ti. En la misma se plantean soluciones para poder identificar competencias. Bueno, me imagino... Yo pienso que es una entrevista dirigida a indagar hechos que ya han pasado, ¿no? Que se indagan en situaciones específicas en las que se le pide al postulante que cuente cómo fue la situación, cómo fue que la resolvió, y ahí se evidencian competencias y conocimientos también del candidato. Ya. Muchas gracias también por tu participación. Quisiera orientarles a hacer un trabajo de 5 minutitos, ¿ya? Primero, si hay incidentes críticos del postulante y hay incidentes críticos para tu cliente interno, que es para recabar
información. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque en este momento estamos en el inicio del proceso. El mensaje con el que quisiera que se queden ustedes es, no se conformen con recibir un mail y que les diga necesito este puesto y estas son las características en 3 líneas, ¿no? Realmente ese tipo de búsquedas está con muy poca probabilidad de tener éxito. Lo he visto y es a veces una práctica dentro de las organizaciones pedir un proceso de selección de esa característica. Y lo que quisiera ahora hacer el ejercicio con ustedes es hacer una entrevista de incidentes críticos con nuestro cliente interno, ¿no? Entonces, sí han tenido un bagaje de ustedes ya de respuestas interesantes, pero consideren que lo que necesitamos es entrar a una entrevista con nuestro cliente interno. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan escribir 7 preguntas que podrían entrar como incidentes críticos para un cliente interno. Y lo vamos a compartir, por favor. Ya han pasado los 5 minutos. Ya. Sí, algunas personas ya me están mandando. Ángelo. Acá vamos a empezar con... Perfecto, ya. Susana decía, ¿cuál fue el motivo de desvinculación con su anterior trabajo? Ahora, consideren que estamos con una entrevista de incidentes críticos a nuestro cliente interno, no todavía al postulante, ¿ya? Pero sí me sirve, Susana, para poder conversar con todos ustedes sobre y revertir la pregunta al cliente interno. Si es que ustedes no lo saben, ¿no ve? Porque a veces como personas que están trabajando dentro de la empresa es muy posible que lo sepan, ¿no? ¿Cuál fue el motivo real por lo que la anterior persona terminó desvinculándose de la empresa, ¿no? Es decir, ¿qué hizo mal? ¿O qué no hizo? ¿O qué dejó de hacer, no? Es muy interesante una de las preguntas por incidentes críticos, decir, ¿qué no alcanzó esta persona? ¿Cuál fue el desempeño negativo de esta persona? Entonces, ahí tu cliente interno te va a decir características, no necesariamente incompetencias, pero tal vez sí características personales. Por ejemplo, no ha podido hacerse entender con su gerente directo, no sabía escuchar a su personal, era una persona que se aislaba de su grupo, de sus pares, era una persona que trabajaba y se iba y no compartía nada. No necesito ese tipo de personas. Entonces, ahí, Susana, realmente una pregunta muy importante es en negativo, ¿qué no hizo o qué hizo mal en el desempeño de esta persona? Así te orienta a buscar qué es lo que realmente la persona está queriendo, ¿no? Dentro de esta búsqueda de selección. Estefanía, ¿cómo manejó el no cumplimiento de algunas metas u objetivos de su cargo de trabajo? Nuevamente estamos, Estefanía, yo creo más orientados a lo que es la postulación. Tú nos dices, ¿qué piensa usted sobre la violencia, el abuso de los niños, niñas, adolescentes? ¿Qué haría si viera en la calle golpear a un niño? Eso me parece interesante ya para el mismo evaluado, ¿no? Juan, si quieres, me imagino que debes estar queriendo ver una competencia de sensibilidad intercultural, ¿no? Alberto nos dice, ¿qué tiene usted que no tengan los otros candidatos? Nuevamente, Alberto, y es por eso que me gustaría realmente charlarlo con ustedes. No solamente los incidentes críticos son al postulante, sino al cliente interno. Ahí para poder, no sé, poner en nuestra entrevista a nuestro cliente, Alberto, esta pregunta podría ser, ¿qué debería tener este postulante para poder acceder al cargo? Una de las preguntas muy interesantes que me orientas a poderles compartir dentro de los incidentes críticos
es, de aquí a 3 meses, ¿cómo medirías el desempeño de esta persona? Que es justamente a lo que se relaciona, cuáles son los logros conseguidos en el trabajo que destacaría. Entonces, esa es una pregunta realmente que hace pensar a nuestro cliente interno y te dice, y lo hace reflexionar en cuanto a qué debería cumplir esta persona, ¿no? Entonces, ahí le dices, en unos 3 meses, imagínate, ya tienes que decidir si esta persona la vas a contratar definitivamente. Dime 3 características de evaluación de desempeño de esta persona. Acá Alberto también nos comparte, explícame una situación laboral en que hayas resuelto con éxito una situación problemática. Acá, por ejemplo, nosotros podríamos sí explicar a nuestro cliente interno, decir, cuáles son los desafíos, cuál es la situación de presión que va a afrontar tu persona a la cual vas a contratar, ¿no? Entonces, sí, estas preguntas me parecen interesantes, pero tendríamos que justamente adecuarlas al contexto de nuestro cliente interno. Cuéntame alguna situación donde haya mostrado capacidad de comunicación. Entonces, estas ya son realmente directamente para el postulante. ¿Qué hace ante situaciones imprevistas? ¿Qué piensa trabajar con presión, ¿no? Entonces, estamos ahí también. Igual, Ángelo, agradezco y nuevamente estamos hablando de incidentes críticos para el postulante, que le atrae de nuestra institución, es decir, ahí, si lo vamos a convertir en una pregunta para nuestro cliente interno, tu pregunta, ¿qué le atrae de nuestra institución? Es, ¿qué crees que nuestra organización puede ofrecer a una persona talentosa para poderla reclutar? ¿No? Entonces, ¿qué ofreces dentro de tu área para motivar y para atraer ese talento, ¿no? Entonces, me parece interesante poderla considerar como desde ese lado. Descríbanos brevemente los conocimientos principales que usted posee para desempeñarse en el cargo. Ahí puedes poner 3 características que debería tener esta persona para que realmente sea la idónea para el cargo. ¿Qué ha hecho usted cuando ha recibido un reclamo de algún cliente insatisfecho? Esas son preguntas ya un poco más técnicas y les agradezco también el esfuerzo, pero nuevamente no confundir al cliente interno con tu postulante. Yo tengo algunas preguntas. Sí, dime. Sí, le preguntaría si contratan a las personas para el cargo solamente o si las contratan para la empresa, es decir, si las contratan con posibilidad de crecimiento, ¿no? Si las contratan para formarlas, capacitarlas y que después puedan aspirar a cargos superiores. Me parece también les preguntaría si prefieren personas, o si contratan personas que tengan las competencias para el cargo solamente, o si también tienen que adecuarse a la cultura de la empresa, o cuál de las dos ponderarían en el proceso de selección. Sí. También preguntaría cuál fue el año con mayor índice de rotación en su empresa y a qué se debió. Y también preguntaría... Noelia, esa pregunta, ¿cómo la enganchas al proceso de selección? Y para saber cuáles han sido sus procesos más exitosos de selección y cuáles fueron los que tuvieron menos éxito, o a qué se debe esa rotación. Ya. Y también preguntaría eso, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias de contratación con mayor éxito y cómo fue el proceso de selección? O al revés, ¿cuáles fueron las incorporaciones menos exitosas y también cómo se determinó el proceso de selección? Ya, ahí estaríamos hablando del proceso de selección en sí, ¿no? Que me parece interesante, digamos, cuando realmente estás buscando por 4ª vez en un año un cargo, ¿no? ¿Qué está pasando? Es un problema de la organización, es un problema de selección, y ahí compartirles un elemento que nosotros manejamos en ética es, si una
Si una persona está más de 8 meses en un cargo y se va, consideramos que ese ya es un criterio que no tiene que ver con el proceso de selección, sino ya de la organización misma. Si es menos de 7 meses, 6, 5, consideramos que todavía podía ser un motivo de un proceso de mal enfoque del proceso de selección, ¿no? Incluso nuestro servicio te da una garantía dentro de los primeros 6 meses para poder hacer una nueva búsqueda, ¿no? En caso de que la persona se la haya desvinculado o la persona directamente se haya desvinculado ella misma, ¿no? Sí, ¿querías decir algo más? Listo, Noelia, que te agradezco muchísimo. Estoy viendo también los chats. Nos dice Alcinda, ¿cuál fue la evolución del cargo y cuáles las expectativas actuales? Me parece, Alcinda, interesantes, como que saber un poquito de la historia del cargo y cómo ha ido cambiando y qué necesitarían ahora, ¿no? Parece interesante. Esto, Susana, es lo que sí algún momentito también han mencionado, por qué se fue la otra persona. También está incluido lo que ya nos habían mencionado, que trabaje bajo presión, en la parte de presión. ¿Qué espera realmente, no? Aquí también, Susana, me ayudas un poquito a explicarles otra pregunta clave dentro de los incidentes críticos en un proceso de selección para el cliente interno. Es decirle, dime en tus palabras, ¿cuál es el objetivo del cargo? No, para que no se sienta como que le estamos tomando examen, ¿no ves? Así es como que él debería conocer la descripción de cargo a la perfección, sino en tus palabras. Y ahí, por ejemplo, se va a saber realmente qué necesidad tiene esta persona de la necesidad de selección, de búsqueda real, ¿no? Por ejemplo, la descripción de cargo puede decir que este gerente comercial debería hacer estrategias de ventas. Eso dice en su descripción de cargo. Pero la persona te dice, tu cliente interno te dice, necesito que supervise a los vendedores, necesito que esté en la cancha, necesito que esté afuera, necesito que esté haciendo trabajo de campo. Entonces ahí tú ves que lo que dice tu descripción de cargo es muy diferente a lo que está necesitando tu cliente interno, ¿no? Y hay que hacer ajustes realmente a lo que se necesita realmente dentro de ese momento y ese contexto. Claro, por acá nos comparte Ángel, lo que ha motivado a realizar su requerimiento personal es como buscar, ¿realmente necesitas este cargo? Por ejemplo, ¿no? A veces puede ser decisiones mal enfocadas, ¿no? Es como que estás queriendo abrir un cargo o realmente no hay una real necesidad. Entonces, sí es importante poder indagar esta parte si la ven necesaria, ¿no? También esto lo hemos visto, Susana, qué es lo que le ofrecería a la organización. Bueno, yo creo que yo les agradezco muchísimo el poder compartir esto. No sé si hay alguna pregunta, si se ha podido enriquecer esta primera etapa del inicio del proceso de selección con tu cliente interno. No sé si tienen alguna consulta. Yo tengo una pregunta, pero de la diapositiva anterior. Ya. Que son parámetros para la planificación de una búsqueda. ¿Qué pasa en empresas que son muy chicas o en empresas que no tienen un departamento o una persona responsable de recursos humanos y, por ejemplo, no existan datos de la rotación de personal y ese tipo de información que nos puede... ¿Cómo suplimos esa falta, carencia de información? Un elemento que siempre manejamos para saber cuándo es necesario tener una persona en recursos humanos es
Si hay 70 personas ya dentro de la organización, ya debería haber una persona que gestione, bueno, pero no siempre se da, ¿no? Bueno, si a ustedes les tocara, digamos, como parte de la organización, el poder trabajar en selección, no sé, ustedes están en el área de administración y es tan pequeña la organización que, bueno, tú has hecho una maestría, a ver, ayúdanos en este proceso, ¿no es verdad? Sé que no van a tener muchos indicadores de esto, ¿no? Pero sí podemos, ahí nos podemos dar el lujo de entrevistar inclusive a varias personas a las cuales va a responder, porque normalmente cuando una organización es pequeña, son los que aparecen los multitask, que quiere decir que eres una persona que va a hacer varias actividades, ¿no? Pues justamente no, la organización no puede estar pagando mucho personal y te van asignando más responsabilidades, ¿no? Entonces, es como hacer un comité de selección para poder trabajar estos incidentes críticos, ¿no? Obviamente no vas a tener esta planeación en empresas muy pequeñas, ¿no? Sino esto se da en empresas que tengan recursos humanos incluso ya de 5, 7 o más personas dentro del área. Y además, porque esa es una de las características que pueden trabajar esta área, ¿no? No sé si respondí. Sí, perfecto. Ya. Acá me dicen, al igual que Ángelo, Estefanía, no sé si me confundí, si podrá explicar qué es específicamente una entrevista de incidentes críticos con un cliente interno y externo. Esto que estamos haciendo, este esfuerzo de entender y estas preguntas por hacer es justamente hacer preguntas críticas, hacer preguntas que les hagan levantar una descripción de cargo, no un perfil de cargo, no una descripción, es decir, qué características personales y qué competencias tendrá que tener esta persona para que nosotros iniciemos su búsqueda, ¿no? Entonces, nuestro cliente interno, como habíamos dicho, es si es que tú estás trabajando dentro de la empresa. El cliente externo lo va a tener personas como yo, digamos que trabajamos en consultoras, ¿no? Que hacemos, somos proveedores. Yo siempre tengo clientes externos. Alguna vez he tenido mi cliente interno, hemos buscado una contadora para ética, entonces ahí sí he tenido mi cliente interno, pero normalmente yo trabajo con clientes externos, ¿sí? No sé si eso responde, Carolina, a tu inquietud. Acá nos habla ya Carolina. También, Ángelo, hubo una confusión, por lo que entendí es que esta entrevista es el paso inicial para tener la contratación clara y posteriormente proceder al proceso. ¿Sí? Tienes que estar muy claro qué es lo que vas a buscar. Por ejemplo, si ustedes en la entrevista en forma directa o en forma velada les dicen que solo pueden contratar varones, y es solamente, les estoy diciendo, un capricho de la persona que te está haciendo, no es, digamos, una línea institucional ni nada, sino que esta persona se siente más cómoda trabajando con varones y cree que una mujer no va a poder desarrollarse en el cargo porque es muy desafiante. Me ha pasado. ¿Qué harían ustedes? ¿Alguien que se animara? Y están trabajando dentro de la organización y esta persona tiene un peso importante dentro de la organización. Carolina me dice preguntar por qué esa preferencia. Porque pienso que las mujeres están en un cargo operativo mejor que en un ejecutivo. Digamos que estamos pensando en un jefe comercial y que las mujeres no van a tener las agallas de irse a la Garcilaso de la Vega y luchar contra las vendedoras que son fregadas. Necesita un hombre, además tiene que ir por las calles de La Paz, ir los sábados, en la tarde, en la noche. ¿Qué dirían ustedes? Dice, indagar e identificar la coherencia de la solicitud para la contratación. Ángelo, si me podrías aclarar un poquito más esa tu respuesta. Lick, bueno, antes de que usted dé esta explicación, yo hubiera preguntado lo mismo que mis compañeros, ¿no? El hecho de saber por qué se está buscando solo varones, pero ya con la respuesta que nos dio, la verdad,
no sé, no sabría cómo actuar. La verdad es que me quedé en blanco con esa pregunta. Ya. Considere que tu cliente interno tiene un cierto poder también, ¿no? Ustedes están haciendo, están dándole un servicio a tu cliente interno, ¿no? Entonces, si realmente es difícil, ¿no? Entrar y decir, bueno, y si te doy una persona que cumpla las características personales con la experiencia y te demuestro que esta persona ha caminado ya por la Garcilaso, ya ha tenido la experiencia, ¿la considerarías? Más que decirle, oye, qué machista que eres, ¿no? Sino tratar de justamente lucharla por esta, porque a veces es una lucha con tu cliente interno, porque son aspectos que solamente son de sus prejuicios que tienen, ¿no? Pero sí les comento que muchas de las búsquedas que he hecho para jefes de ventas y que realmente necesitaban hacer ese tipo de trabajo, interesantemente eran mujeres bien aguerridas, ¿no? Y que tenían todas esas características, ¿no? Y me ha tocado clientes que me decían que preferían realmente varones, ¿no? Y así como también hay personas que querían, digamos, asistentes y normalmente quieren mujeres, y hay perfectamente varones que tienen una vocación de servicio y una sensibilidad personal muy interesante. Dice, por ejemplo, hay personas que no les gusta el campo, nos dice Estefanía, sí. Hay personas que a eso hay que indagar al menos si esta persona sabe trabajar en campo, ¿no? O sea, si eso lo vamos a ver no solamente en las referencias, sino en su historial dentro de la hoja de vida y sobre todo en el Assessment Center. Bueno, entonces, sí me gustaría pasar, bueno, de esta lámina, compartirles realmente hacer el contexto del análisis de la situación del proceso de selección dentro del contexto organizacional, que ustedes mismos lo han ido diciendo en sus preguntas, es decir, que qué está pasando en la organización. Realizar estos ajustes de expectativas con los clientes internos, entonces no es escribir y tomar apuntes la entrevista de incidentes críticos. Es lucharla también porque ustedes tienen una visión, tienen un criterio, y si son clientes y si trabajan en la organización, también tienen una idea real de la necesidad de ese puesto. Cosa que nosotros no tenemos como proveedores, ¿no? Estamos limitados en esa situación. A veces nos pueden estar contando un cuento de hadas y nosotros nos enteramos después de que el cliente, el postulante ya ha sido seleccionado. Comentarles, por ejemplo, justamente busqué un gerente gerente comercial para una empresa y bueno, me pintaron maravillas, ¿no? Que lo iban a capacitar, que le iban a mandar de viaje, que iba a tener un desarrollo profesional y bueno, a las 2 semanas el postulante me dice, mira, María Elena, realmente que he tenido que renunciar a mi otro trabajo y resulta que en esta nueva empresa no tengo ni oficina, ni computadora, ni posibilidades de tener viáticos para poder mover y visitar a mis clientes, ¿no? Entonces, difícil, ¿no? Difícil. Para nosotros siempre es un aprendizaje porque esta organización tenía su sede en Cochabamba y bueno, aquí en La Paz tenía una mini agencia que nosotros no fuimos a visitar, ¿no? Entonces, a nosotros ha sido un aprendizaje también que es bueno ir a dónde va a ir tu postulante, ¿no? Lo hemos aprendido en esta amarga experiencia, ¿no? Hay que tener cuidado también con la demanda y las expectativas de tus clientes. Dice Ángelo, ver la compatibilidad para el puesto en base a las competencias requeridas, por eso menciono la coherencia entre la solicitud que está haciendo el cliente interno. Si la persona es idónea para el puesto, tenemos que vender bien nuestro charque al cliente. Y es verdad, ahí hay que lucharla y ir con muchos argumentos, ¿no?
Nuevamente les reitero, no es tomar apuntes, es porque al final el que va a dar la cabeza luego para esta búsqueda es justamente la persona que se está encargando del proceso de selección. ¿A quiénes le van a pasar la factura si algo no va bien? Es justamente las personas responsables de la búsqueda, ¿no? Ya sea de recursos humanos u otro. Entonces, sí, algunas preguntas orientadoras. ¿Qué necesidades se van a satisfacer a través de selección? ¿Cuál es el concepto que tiene la empresa de la selección? O sea, ¿realmente le está dando el peso al proceso o, como decía nuestra compañera, es tan chiquito que al final solo es una necesidad y el que esté con tiempo va a ser el proceso de selección? ¿Qué dificultades se han presentado en selecciones anteriores? Eso me parece interesante, poder estar indagando. Por ahí, digamos, por ejemplo, yo he trabajado con una empresa que pedían el gerente top porque esta empresa quería ser corporativa. Y realmente ya habían pasado por ahí casi 4 gerentes comerciales. Entonces tú decías, ¿qué está pasando? Lo que realmente él decía una cosa, pero lo que necesitaba era un jefe de ventas que esté supervisando y que visite a los clientes, no necesitaba una estratega, ¿no? ¿Quién es el cliente principal dentro de la empresa? Eso es bien importante saber quién es el que va a decidir realmente. Si es una empresa familiar y el gerente y dueño es el omnipotente, entonces hay que subir hasta ahí arriba. No puedes quedarte en el mando medio que va a elegir, porque tú puedes hacer 10 búsquedas y desgastar a la gente, desgastarte tú. Siempre hay que ir, ¿quién es el principal cliente dentro de la empresa? ¿Qué otras personas participan? ¿Cómo coordinan? ¿Cuál es la cultura de la organización? Si realmente tienen respeto por el proceso, si están buscando candidatos solamente para tenerlos un año. Hay que ser muy claros con nuestros postulantes, ¿no? Pese a que te puedan estar ofreciendo un ítem, pero sabes que va a ser para un año, hay que decirles, ¿no? A nuestro postulante. ¿Alguna pregunta para pasar a los otros? Acá en las láminas, luego van a poder ver también, ya se los he hecho colgar la presentación de hoy día también. Van a tener la posibilidad de verlo. Sí, Ángelo, si la competencia va a ingresar va a tener como una de las nucleares el liderazgo, sí. ¿Qué tipo de liderazgo piensa tener? ¿Es más vertical? ¿Un liderazgo más horizontal? ¿Cuál es el estilo de liderazgo que la empresa está queriendo transmitir? ¿No es verdad? Puede ser que la mayoría sean más verticales, digamos, en instituciones bancarias tradicionales, en industrias, en la parte militar, son más jerárquicos, pues, ¿no? Una persona con un liderazgo mucho más horizontal no va a encajar en la organización por más competente que tenga la parte técnica. Para nuestros queridos colegas psicólogos, ¿se acuerdan de conceptos de personalidad? ¿Qué es personalidad? Alguien que se anime, queridos colegas. Bueno, entendemos a la personalidad como, bueno, va a ser un conjunto de características, de rasgos, de cualidades muy particulares que van a determinar el lineamiento, la manera de ser de una persona, ¿no? Y eso nos va a diferenciar de los demás. Puede haber similitudes dentro de las personalidades, pero pues cada uno, al igual que nuestra huella digital, vamos a tener una manera diferente de percibir las cosas, una manera diferente de actuar. Nuestra resiliencia es distinta, pero sí hay características generales para poder, digamos, clasificar, no quiero usar esa palabra, pero sí podemos de alguna manera subclasificar, digamos, diferentes tipos de personalidades, ¿no? Pero en general son esos, son las características, los rasgos que nos hacen individuales. Gracias, Indira. Acá nos dice Susana, la personalidad es lo que tiene una persona específica, no hay personalidades idénticas, es como una huella digital.
Carolina nos dice, son características individuales del ser humano. Estamos muy bien, nos estamos acordando materias en la universidad, eso me alegro. ¿Por qué será importante dentro de esta materia hablar de personalidad? Si ya hemos hablado mucho. Bueno, licenciada, buenas noches. Soy Alcinda. Bueno, complementando lo que decían las compañeras, me parece que es importante para esta materia porque esto va a configurar los comportamientos y la manera habitual que tiene el individuo consigo mismo y con los demás dentro de la organización. Ya, Alcinda, gracias. Además, la materia es justamente la evaluación psicológica, ¿no? Sí, no es lo mismo que competencia, pero en el momento que hagamos la evaluación de una persona, sí vamos a ver su parte de competencias, pero inevitablemente vamos a ver su personalidad, ¿no? Ya, Angelo nos dice que, a ver, porque existen características personales que están incluidas en la identificación y medición de competencias. Sí, hay características, obviamente, las competencias, todo lo que vemos dentro de lo que es recursos humanos, no podemos tener nuestros modelos para entender, pero tiene que ver con las competencias, ¿no es verdad? Porque nos habla de habilidades, actitudes, ¿no? Y en mucho de eso están rasgos de personalidad. ¿Ya? Estás en razón, ¿no? Pero justamente los administradores de empresas nos hacen recuerdo que no nos tenemos que perder en la subjetividad, ¿no? Y es por eso que para podernos entender entre los psicólogos y las otras personas de las otras áreas que trabajan también en recursos humanos, hablaremos de competencias. Pero ahora nos vamos a centrar en evaluar también la personalidad. Estefanía nos dice, la personalidad es la impronta de la persona y es importante evaluarla para cualquier cargo o puesto. O sea, inevitablemente la persona va a venir con su personalidad al cargo, ¿no? Y también tenemos que enfrentar la personalidad de nuestro cliente interno, ¿no es verdad? Y la combinación que deben tener ambos para poder encajar entre ambos y entre la empresa, ¿no? Les comparto algunas definiciones. Es un término cuyo origen etimológico es griego y significa persona. Significa máscara. Nada más propicio para definir lo que nos hace diferentes unos a otros. Ya estaban ustedes hablando de impronta, del estilo de cada uno. La personalidad es como un disfraz con el que nos presentamos al mundo y a nosotros mismos, nos dice Bismarck Pinto en su libro El arte de amar en el 2016. Pensamientos, deseos, intenciones y tendencias a la acción que contribuyen a los aspectos importantes de la individualidad. Otra vez nos hablan de estas características que solo tenemos cada uno. Patrones estables, cognitivo, emocional, conductual, que se activa en determinadas circunstancias. Lo que vamos a trabajar dentro de nuestras clases va a ser el rasgo de personalidad, que es la tendencia de un individuo a comportarse en forma consistente y en muchas situaciones distintas. Esas disposiciones que tienen las personas para comportarse de determinada manera. Entonces, nosotros al evaluar una persona, vamos a esperar, queridos colegas, que esta persona se vaya a comportar de la misma manera en los próximos años. Si no, estaríamos en serias dificultades si vamos a decir en nuestro informe, esta persona tiene ciertas características y termina siendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, esta tendencia de la persona a comportarse consistentemente en muchas situaciones distintas. La vamos a evaluar en una situación tranquila, como también la vamos a evaluar en situaciones de presión, que es el Assessment Center. Queridos colegas, ¿ustedes han tenido han hecho un Assessment Center en la anterior materia, vivido, lo han desarrollado? En esta materia les voy a
Ángelo, tú sí has aplicado, pero ha sido en forma aparte de la maestría, ¿sí? Justamente el assessment le mandé a colgar un video, ya ustedes van a tener el acceso para poderlo ver, y que nos habla de una mezcla de Assessment Center con entrevista, y eso lo vamos a comentar en la próxima clase. Por favor, si me gustaría que la miren, son 2 minutos nada más, ¿ya? Y sí, durante estas sesiones que vamos a tener, vamos a hacer un Assessment Center, porque ahí es donde nosotros podemos predecir qué tipo de comportamientos va a mantener la persona en ciertas circunstancias. Normalmente tu empresa va a querer saber cómo se comporta en situaciones difíciles, en situaciones de presión, y es justamente lo que vamos a hacer dentro de un Assessment Center, ¿ya? Ángelo, me dices que generalmente usas para contrataciones masivas, ejecutivos de ventas, asesores, promotores, ¿ya? Sí es importante el Assessment Center como un predictor dentro del proceso de selección. Nosotros lo utilizamos muchísimo. Si ustedes me dicen que si tuviera que tener una prioridad de aplicar pruebas de personalidad versus el Assessment Center, yo les digo, realmente, si me das a escoger, aplicaría una prueba de personalidad, pero no dejaría de aplicar el Assessment Center. Entonces, si ya tenemos, y esto sí va a haber como nos decían, va a ser pregunta del examen, ¿qué es un rasgo de personalidad? Y realmente es algo consistente, es un comportamiento consistente en muchas situaciones distintas, ¿no? Entonces es la tendencia a comportarse de una persona en de determinada manera, de su propio estilo, ¿no? Nuevamente, queridos colegas, hacerles la pregunta. Sí aclararles, no hemos tenido clases el día jueves, entonces les voy a pedir la tolerancia de estar unos minutos más durante unas clases, para poder, para que ustedes no se queden con ese tiempo, ¿no? Por favor. Queridos colegas, ¿les suena Big Five a alguno de ustedes? Los 5 grandes. Estefanía no, me dice. Indira, es un test, muy bien, casi no, estamos tibio por ahí. ¿Quién da más? Que sí me parece interesante los esfuerzos. Apreciados colegas psicólogos. Los 5 sentidos, Susana. Alcinda, estás más tibia. Un modelo de personalidad. La mayoría de los test de personalidad están basados en los 5 grandes, en los 5 rasgos básicos de personalidad. Recordando que el rasgo justamente es este comportamiento que normalmente la persona va a tener en diferentes circunstancias. El primer factor, extroversión. Obvio, es opuesto a la introversión. Se refiere a la intensidad y frecuencia de las relaciones interpersonales. Las personas extrovertidas o extravertidas se definen a sí mismas como alegres y optimistas, activas y sociales. Las introvertidas se consideran reservadas e independientes de los demás. Ah, Susana, el nombre en español, los 5 grandes, ¿no? No confundir con los 5 furiosos de la película de este osito panda, por favor. Los 5 grandes, ¿ya? Y estamos viendo el primer factor, que es el de la extraversión. Ya vamos a empezar a hablar de puntuaciones altas y puntuaciones bajas, ¿ya? Las puntuaciones altas son dentro de las pruebas de personalidad.
porque les voy a compartir algunas pruebas de personalidad y para que les sirva también como referente, ¿no? Por ahí tu cliente interno te dice, necesito que sea extrovertido. Ahora, ¿por qué necesitas que sea extrovertido, no? ¿Qué pasa si se te presenta una persona introvertida? Veremos ahora eso y lo analizaremos. Las puntuaciones altas son referidas a personas que prefieren actividades en grupo que las solitarias. Son dominantes y les cuesta estar quietos. Además requieren de estímulos que les provoquen emociones fuertes. Poseen actitudes optimistas hacia la vida. ¿Y qué nos dicen las puntuaciones bajas dentro de las pruebas? Remiten a la introversión caracterizada por poca actividad social, la preferencia a la soledad que a los grupos, pasividad y tranquilidad. Además, prefieren estímulos que no activen emociones fuertes. Predomina el pesimismo en relación a la vida. Ángelo, aprovechando que tú tienes experiencia en trabajar en búsquedas masivas y de ventas, me gustaría saber, ¿te ha tocado ejecutivos de ventas introvertidos o asesores prometores? Sí, Ángelo, te decía que si en tu experiencia laboral en estas búsquedas que has tenido de promotores de ventas, de vendedores, has conocido personas introvertidas. ¿Cuál sería tu análisis respecto a si acá, digamos, este factor te dicen que son personas que no les gustan las actividades sociales, que no les gustan las relaciones interpersonales, que son más pasivas, más tranquilas, inclusive pesimistas? ¿Cuál sería tu análisis? No sé si entendí bien la pregunta, pero a mí me ha tocado, o sea, en la empresa donde yo trabajaba, habían personas que eran asesores de crédito. Y los mejores asesores de crédito eran justamente las personas más introvertidas. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando, no? Y cuando realmente se hace un análisis, por lo menos en estas personas nos hemos dado cuenta que esa introversión o ese rasgo de personalidad que mostraban frente a actividades grupales en la empresa o en la oficina, realmente se transformaba cuando estaban con sus clientes. Entonces adquirían una seguridad, porque además les apasionaba el trabajo, porque realmente te tiene que gustar. Se transformaban, eran otras personas con sus clientes. Entonces, hemos tenido 2 casos de 2 asesores, un hombre y una mujer, que solitos ellos tenían la cartera equivalente al de una oficina. Eran prácticamente oficinas andantes. Y realmente eso o sea, son casos extraños, pero se dan con frecuencia, ¿no? Que personas con una determinada personalidad que uno podría pensar en una entrevista que no funcionan para cargos comerciales, y más si tienen que ser agresivos comercialmente, realmente con un buen acompañamiento funciona súper bien. Es paradójico, pero pasa. Noelia, te agradezco muchísimo esa riqueza de experiencia para mí, para los colegas también. Y sí, yo te podría compartir también y compartirles a todos que las personas extrovertidas normalmente que tienen habilidades, estos vendedores que te están persiguiendo para que le compres, puede llegar a caer hasta pesados, ¿verdad? Una persona introvertida, como es más cauta, es más cautelosa para relacionarse, puede generar más confianza y tener, digamos, y que las personas lo busquen como parte para estar dentro de su cartera de clientes, ¿no? Entonces, nuevamente, si tu cliente interno te está diciendo, yo quiero una persona extrovertida porque tiene que tener habilidades sociales, ya tienen con Noelia uno de los argumentos para lucharla. Es decir, no nos cerraremos, veremos si hay personas que generan confianza, ¿no?
A ver, también nos están diciendo, Susana, eso era lo que decía, pero existen excelentes profesionales, pero no tienen la personalidad adecuada para el cargo o viceversa. Entonces, algo que les comparto también a las personas que están en la maestría presencial en nuestra área, hay una palabra que es oro, depende, siempre depende. Depende de lo que estás buscando, depende de tu organización, depende de lo que tu organización está viviendo ese momento. Ángelo nos comparte si tiene que hacer una comparación y completar de los otros rasgos junto con el grado de introversión. Excelente, Ángelo. O sea, no es solamente que vamos a ver este factor. Entonces, pero si en tu cliente interno te está diciendo, este es el factor principal de búsqueda, entonces ahí la tenemos que luchar, ¿no es verdad? Porque realmente hay personas introvertidas que han hecho un desarrollo de competencias, es decir, han trabajado en sus actitudes, han trabajado en sus habilidades de comunicación y han trabajado en sus conocimientos. He visto personas que realmente han invertido mucho para poder lograr tolerar y lograr, no vamos a decir vencer, porque al final es un rasgo que es característico de cada uno, pero ha sabido vivir con su introversión. Ángelo me dice, la extroversión se puede desarrollar. Aquí es una de las preguntas y de las discusiones más álgidas que se ha visto entre personas dentro de nuestra área, apreciado Ángelo. Las competencias son las que se pueden desarrollar. Los rasgos de personalidad son más permanentes, ¿no? Pero eso no significa que no pueda desarrollar ciertas competencias, ¿no? Entonces, sí puede tener una competencia de comunicación efectiva, por ejemplo, ¿no? Es decir, argumentar, convencer, ser persuasivo, pero esta persona más introvertida va a necesitar un esfuerzo mayor que una persona que tenga esta característica de ser extrovertida y gustar de estar con personas. Sí, Ángel, entonces justamente tu foco está orientado a desarrollar competencias requeridas para el cargo, ¿sí? Pero no está de más saber qué rasgos de personalidad tiene esta persona a la cual estás evaluando, ¿no? Entonces, ahí en tu recomendación dentro del informe dirás, esta persona tiene potencial de desarrollo de competencias personales porque es esforzada, porque es una persona motivada para desenvolverse en el cargo, pese a su introversión. Comentarles una anécdota. Este año he buscado un gerente para un banco, un gerente que llaman del sistema core bancario, o sea, realmente es un sistema muy nuclear, álgido para la banca, ¿no? Porque con este sistema core se ven las tarjetas de crédito, las transacciones interbancarias, todo lo que es la banca digital, ¿no? Entonces, imagínense la responsabilidad. Y tenía un candidato que realmente tenía un excelente currículum, había estado en una empresa muchísimos años, más de 15 años, lo habían llevado al exterior a gerentar áreas importantes y regiones importantes, y resulta que no, le fue pésimo en su exposición de un plan gerencial para el área, pero así pésimo, ¿no? No podía hablar, o sea, se le estaba tartamudeando, se puso obviamente muy nervioso porque era una persona introvertida y que realmente el estar en un comité de selección lo había invadido personalmente, ¿no? Tuvimos que convencer a este comité de que tuvieran una entrevista 1 a 1 para poder que él pueda demostrar, y realmente
porque estaban a punto de descartar a la persona para este cargo, pese a su experiencia y currículum de vida, ¿no? Simplemente por este momento de no poder expresarse en una situación grupal con varias personas. Sí le fue mucho mejor en una entrevista de tú a tú. Y compartirles algo interesante que me ha parecido anecdótico de su perfil. Esta persona gusta de jugar golf, y el golf es eminentemente solitario. No es... sí puedes jugar y competir con otros, pero realmente es tu concentración y tu objetivo hacia una meta, que era la característica personal de este señor, ¿no? Entonces es como, mientras le hagas su espacio, mientras lo dejes concentrar, era muy preciso para tener objetivos y conseguir metas dentro de su área, ¿no? Y que es lo que le había dado la posibilidad de crecer profesionalmente, incluso hacia afuera. Pues si lo hubieran visto esos 5 minutos dentro de su exposición, realmente eso lo hubiera descartado para el cargo, ¿no? Ahorita está trabajando, lo han escogido. Panic Attack dice, realmente hay que realmente ver a la persona en todo un contexto, ¿no? Antes de poder descartar o poder sacar conclusiones adelantadas y nuevamente lucharla, ¿no? Por lo que tú piensas. Bueno, entonces sí, este primer factor para el Big Five, no sé si ustedes tienen algo que comentar, alguna anécdota también que hayan visto con personas introvertidas. Amabilidad. Estefanía, ¿me podrías ayudar a leer la diapositiva, la primera? Dice factor 2, amabilidad. Contrario al oposicionismo junto a la extraversión. Es un factor que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Las personas oposicionistas suelen ser competitivas con una tendencia al egocentrismo, mientras la amable es cooperativa y altruista. Ya, muy bien. ¿Sigo, Lisel? Sí, por favor, si terminas, gracias. Los puntajes bajos se relacionan con el narcisismo, la personalidad antisocial y la paranoia. Los resultados altos se relacionan con trastornos de personalidad con dependencia. En esta categoría puede estar confianza, sinceridad, altruismo, conformismo, modestia y comprensión. Las personas que puntúan alto denotan una tendencia a la empatía y a la valoración de necesidades de los demás, mientras que aquellos que obtienen bajas puntuaciones pueden ser egoístas, manipuladores y una tendencia de baja conciencia moral. Este factor permite identificar las tendencias de rasgos de personalidad antisociales y narcisistas. Ya, muchísimas gracias, Estefanía. Para que no se aburran con mi timbre de voz, también es bueno cambiar. Muchos de tus clientes internos y el mío de clientes externos te piden honestidad, te piden como una competencia clave, te piden responsabilidad, que también está dentro de otros factores. Pero la honestidad y esta parte moral es bien difícil medirla, ¿no? Porque hay personas que manejan muy bien la entrevista, hay personas que llegan a manejar muy bien los tests, manipulan muy bien. Este factor es tan importante para medir la parte moral, que quisiera, queridos colegas, que ustedes lo tomen muy en cuenta. A veces, tenemos en el 16 PF la afabilidad, ¿no? Que son unas personas atentas a los demás, personas cálidas, y lo tomamos como un criterio, así que interesante, una persona que realmente es una persona con la que se puede trabajar fácilmente. Ojo que si tienen
un 1 en afabilidad dentro del 16PF, tienen que considerar que podría estarse tratando de alguna dificultad de conciencia moral también. No simplemente que no le interese el otro, ¿no? Que sea más frío, que sea más distante, sino que hay una, inclusive si este indicador también, si este indicador se contrasta con una alta manipulación de imagen dentro del 16PF, realmente tenemos que poner una alerta, ¿no? Porque hay personas que son realmente cínicas y incluso te envuelven y desenvuelven en la entrevista, ¿no? Angelo me comenta, dice, le comento una situación particular que una de mis jefas era psicóloga, me dijo, donde me indicó que para jefaturas no tiene que estar muy inclinada hacia la amabilidad porque la misma puede convertirse en una debilidad. ¿Qué opinas? Angelo y queridos colegas, a todos, todas las exageraciones tienen que tener alertas. Un 10, por ejemplo, en el 16PF de amabilidad, te habla de dependencia, entonces una dependencia emocional ya por el otro, ¿no? Es como que necesitas que el otro te esté reconociendo, que el otro te diga lo bueno que estás haciendo, o sea, necesitas del otro ahí. Entonces ahí yo podría coincidir en que una jefatura donde ya tienes voz de mando, donde necesitas autonomía, podría estar siendo afectado por un 10 de amabilidad, ¿no? No porque la amabilidad en sí sea mala, sino porque eres amable. ¿Por qué necesitas ser amable con las otras personas? Si es por reconocimiento, si es por dependencia. Entonces ahí en ese criterio yo estaría coincidiendo, Ángelo, pero no por la amabilidad como amabilidad, sino por la exageración que puede tener. Es como cuando una mesa, estás ahí con 4 patas y la amabilidad es una que ha empezado a crecer demasiado, ¿qué te está faltando? ¿No? Dice Susana, sí es increíble cómo se preparan para los test y entrevistas y realmente son diferentes y eso se sabe cuando ya están trabajando. Susana, ahí, ahorita estamos gozando de lo que es una clase virtual. Todas las personas, la mayoría que está en búsqueda de trabajo, tiene acceso al internet. A YouTube, hay páginas ya de YouTube donde te dicen cómo hacer el 16PF, cómo hacer los test proyectivos. Y ahí está nuestra expertise, queridos colegas, de poder saber que estas personas sí no están siendo coherentes, porque algo siempre sale mal. O sea, no hay una coherencia, como cuando te muestras, cuando eres así de transparente dentro de un proceso de selección. O sea, es como que los indicadores no van siendo muy coherentes dentro de todo el proceso y eso ya es una alerta para nosotros, ¿no? Alberto nos dice, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que tienen rasgos perversos como nosotros podemos detectar dentro de la entrevista? Alberto, justamente este es un factor ya que nos puede dar una alerta, ¿no? Es decir, si tiene muy bajos puntajes en la amabilidad o afabilidad o calidez, como vamos a ver, digamos, entonces es como, tenemos que indagar eso más, Alberto. O sea, no podemos quedarnos solo con un indicador. Tenemos que investigar, ¿ya? Ser un Sherlock Holmes. Les voy a compartir también un video, ser muy intuitivo, ser muy deductivo, para ir confirmando o ir descartando este indicador, ¿no? Puede ser que sea una persona que es muy autocrítica. Hola. Hola, sí. Por ejemplo, por el caso, digamos, yo trabajo bastante con niños, ¿no? Ya, ¿Cómo puedo detectar, digamos, este tipo de personas que tienen rasgos perversos, ¿no? Que, digamos, tienen la tendencia de, digamos, de maltratar a niños, por ejemplo.
porque cuando son personas que tienen rasgos perversos, a veces manejan de una manera, incluso pueden disimular ante los test proyectivos, ante los test psicotécnicos, ¿no? Y a veces ya camuflan, digamos, la persona que tiene, ¿no? Ya. Si te ayuda, Alberto, hay una prueba específica que se llama Cuida. No sé si tú la has llegado a aplicar, a conocer. No, no, ya. No, ya. Cuida es una prueba específicamente para el cuidado de niños, ¿no? Sí es una prueba así como el 16PF, pero es específicamente justamente para ver personas si son las idóneas para trabajar con niños, ¿no? Pero es una prueba al final que te puede apoyar. Sí tenemos que estar muy alertas a los chistes que ellos dicen, a estos descarriladores que vamos a ver, Alberto, en situaciones de presión. Normalmente cuando los pones en un assessment center, hay cierta sutileza en sus respuestas de ironía, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que estar muy pendientes si hemos encontrado algo? ¿No? Porque sí, normalmente el perverso tiende a tener un nivel coeficiente intelectual más alto, y eso le permite como que velar sus comportamientos ante una prueba, ¿no? Entonces, la parte intuitiva nuestra de expertise tiene que ponerse alerta, Alberto, ¿no? El assessment center es un predictor muy interesante para poder trabajar. Realmente debería ser muy bien construido en los lugares donde estás trabajando, para poder someter a esta persona a cierta situación laboral, y encontrar, digamos, ¿no? A veces son respuestas muy veladas que te dicen con una ironía, ¿no? Algún postulante que me acuerdo en alguna simulación era en un caso, ¿no? Que le dábamos de una mujer que había sido infiel a su marido, decía, y se le salió. Estas son siempre así y terminan así, porque en el caso la mujer moría. Entonces, son esos pequeños detalles, Alberto, que hay que tener muy en cuenta dentro del proceso de selección. Pueden manipular, sí, un proyectivo, pero si me permiten, Alberto, les voy a dar desde otra escuela cómo puedes manejar proyectivos sin necesidad de solamente ver la gráfica, sino ver el trazo también, ¿no? Y ahí te da también ciertos indicadores de agresividad hacia el medio. A ver, dice Carolina, tengo una pregunta. Hace 3 semanas pasé un curso de informes psicológicos y el doctor que dio indicó que ya no es estabilizado muy utilizado el 16PF. Son criterios, Carolina, desde mi experiencia yo lo voy a utilizar en muchas de las organizaciones, ¿ya? Lo que pasa es que obviamente, ¿no? Ya como el 16PF lo puedes encontrar en internet, pero sí, yo creo que desde lo que me ha tocado ver, sí está siendo utilizado, lo utilizamos nosotros también, pero no solamente el 16PF, y con esa idea yo quisiera que ustedes se vayan, ¿no? Un test aislado no nos da mucha información. Es todo el proceso de evaluaciones el que nos va a llegar a conclusiones. Les voy a compartir una prueba que se llama Hogan, ¿ya? Angelo sí, ser bueno un observador es realmente nuestra observación es algo que ninguna prueba va a poder descartar, ni la va a poder reemplazar. La observación es algo realmente que nos sirve a nosotros, ¿no? Les decía que les voy a dar el Hogan, que es una prueba. Obviamente no les voy a poder dar la prueba, ¿no? Porque esto tiene sus derechos de autor, pero sí les voy a compartir de qué se trata. Es la única prueba que ha sido creada para el nivel laboral, ¿no? Y está en base a los 5 grandes también, ¿no? Sí, Susana, debemos apoyarnos en diferentes tests, o sea,
Nuestro proceso de selección, apreciados colegas, si les sirve un poquito de orientación, invertimos en cada persona como 12 horas, desde su toma de pruebas, el assessment center, la entrevista, las referencias. O sea, es como realmente no podemos quedarnos solo con algo, ¿no? Y yo me saco el sombrero por las personas que trabajan en búsquedas masivas, porque es un doble reto ahí, ¿no? Nosotros hacemos trabajo más individualizado, ¿no? Entonces, eso nos permite hacer un análisis más profundo, ¿no? Es que también es nuestro tipo de servicio, por eso nos contratan, pero entiendo que cuando estás en una empresa grande, tienes nomás que a veces quemar algunos aspectos, ¿no? Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar cargos ejecutivos, cargos que tienen mucha responsabilidad y de liderazgo, ¿no? Normalmente los cargos masivos son más operativos, ¿no? Pero igual tienen el mismo, deberían tener el mismo valor, solo que a veces el tiempo es el que la persona de recursos humanos no lo tiene. Dice, es bueno implementar una etapa de esparcimiento, break, que se observa muchas cosas. Sí, Angelo, es justamente un tipo de assessment center donde ahí, por ejemplo, Hogan les dice, los descarriladores, que son los comportamientos que salen bajo presión, se dan en dos situaciones. O mucha presión, o cuando estás muy relajado. Y en Angelo en una situación de break, es realmente como eres también, ¿no ve? Así es como sin necesidad de estar disimulando ni haciendo nada, ¿no? Como ustedes son cuando están pues un domingo en la tarde sin hacer nada, entonces ustedes pueden estar echados en su cama, bueno, ahí están relajados y ahí puede salir también un descarrilador, ¿no? También Carolina, esta persona te compartió que salieron más tipos de personalidad y ahora se utiliza el MMPI-2. El tema de lo que yo conozco, Carolina, del MMPI es que es muy largo y no sé cómo será el 2, por ahí estoy cometiendo un error. Pero normalmente no se lo utilizaba. Es muy interesante la prueba, pero es el tiempo, ¿no? Es como el WISC, ¿no? El WISE, donde necesitarías muchísimo tiempo para poder terminar y bueno, en un proceso de selección el tiempo es oro, ¿no? Bueno, queridos colegas, ustedes ya tienen ya estamos en tiempo. Ya agradecerles su participación, sí animarlos a que podamos compartir en micrófono, es algo que me ayuda a mí especialmente, ¿no? No es que no voy a atender los chats, pero si hacemos el esfuerzo de poder compartir hablando, a mí Alberto me dice, a mí cuando yo regrese a Visión Mundial me tomaron un psicotécnico que duró horas. Sí, los procesos de selección pueden ser muy largos y tenemos quejas de nuestros postulantes, ¿no? Pero Alberto, ingresaste. Entonces, te han visto arriba, abajo, al centro y adentro realmente, ¿no? Bueno, apreciados colegas, voy a ver también qué opinan en el foro y nos estaríamos mirando el jueves a las 7, ¿sí? Gracias por su participación, ¿no? Que bien, Estefanía, que haya sido productiva para ti. Me gustaría hacerlo un poquito más participativa. Nos vemos el día jueves.